Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de México al Día a la maestra Mercedes Poiré. Ella es directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México y nos trae un estudio de productividad entre pequeños y microempresarios. Mercedes, un placer tenerte aquí. Bueno, sin duda los micro y pequeños empresarios son los que le dan vida a este país. Fíjate que sí, muchas gracias. Ya saben que encantada de venir a platicar con ustedes. La verdad es que sí, es el motor finalmente de nuestro país y nos dimos a la tarea de hacer un estudio que fue un estudio muy rico, que nos tomó mucho tiempo porque entrevistamos a profundidad a más de 900 micro y pequeños empresarios en todas las ciudades en las que tenemos campus de la universidad y ha sido verdaderamente una experiencia riquísima. Platicar con ellos, entender de dónde viene, por qué han decidido tener un negocio de esta naturaleza. Y fíjate que es muy, muy interesante porque una de las primeras preguntas que les hicimos era: ¿qué entienden los micro y pequeños empresarios de nuestro país por productividad? Porque nuestra hipótesis era, en función de lo que para cada uno de ellos sea productividad, seguramente es como han estructurado sus negocios. Y tenemos cosas verdaderamente muy interesantes. De entrada, lo que vemos es que en la mayor parte de los casos, otra de nuestras preguntas era: ¿y por qué decidieron hacerse esto, poner un negocio, ¿no? La verdad es que la mayor parte de ellos fue una iniciativa personal y que partía de la base de tener el conocimiento, la experiencia, es decir, oye, yo ya aprendí lo suficiente a lo mejor en un trabajo anterior o incluso en la universidad y ahora siento que estoy listo para poner un negocio. Algo que es muy importante es la mayor parte de nuestros micro y pequeños empresarios son empresarios que están dedicados al ramo de servicios. Originalmente nosotros dijimos, queremos hacer un muestreo, ¿no? En donde tengamos 30% de gente que se dedica a cuestiones de servicios, 30% comercial y 30% industrial. Y no pudimos porque la distribución no es así. Finalmente acabamos haciendo la distribución de acuerdo a cómo se dedican realmente. Ahora, lo importante es cómo perciben ellos este concepto de productividad. ¿Qué es para ellos ser productivo? Y hay dos grandes conceptos asociados. Uno tiene que ver con ingreso o ganancia, es decir, ser productivo es tener el ingreso, porque otra cosa que es muy importante en los microempresarios es lo usan como un mecanismo de subsistencia porque no tienen otra oportunidad de generar ingresos para sus hogares. Y lo otro tiene que ver con hacer bien las cosas a la primera. Pero en el caso de los que se dedican al ramo industrial, la productividad está muy vinculada con producir, con elaborar, con crear, etcétera. Es decir, en el ramo industrial, que además es el ramo que crece menos, digamos, en donde hay menos expansión, naturalmente también porque el costo es mucho más elevado, lo que vemos es que ellos sí están como muy orientados a: yo produzco, yo me dedico a hacer cosas, a elaborar cosas. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquel que piensa que lo importante es tener un ingreso, a lo mejor no está tan preocupado por la eficiencia o por ejemplo, temas que tienen que ver con el trabajo, con, es decir, ¿cómo le hago para que mis empleados estén más contentos? Yo lo que tengo que hacer es generar un ingreso y entonces trabajo y no estoy viendo un panorama global que me permita eficientar mis procesos, tener otro tipo de ventajas, ¿no? Entonces, la verdad es que lo vamos a ir platicando porque nuestra intención es, si ustedes nos invitan, poder venir a seguirles compartiendo este tipo de hallazgos. Pero, ¿cuáles son los obstáculos que ven? ¿De dónde vienen todas estas inquietudes que los llevan a estructurar sus negocios? Porque es un hecho que más del 90% de los empleos de nuestro país se generan en este tipo de empresas y no están muy volcadas a favorecer el desarrollo personal de los empleados porque están totalmente orientados a generar un ingreso o generar una ganancia, porque eso es lo que ellos perciben que es ser productivo. Maestra, ¿y qué obstáculo ven nuestros pequeños y medianos empresarios y microempresarios en este país? Fíjate que hay varios temas. Uno muy importante es el tema de los requisitos, de los trámites. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, por ejemplo, de entrada no siempre saben a dónde acercarse, pero además no se sienten sujetos de crédito. Entonces, por ejemplo, es impresionante. El 50% de los microempresarios están financiando sus negocios con sus tarjetas de crédito personales. ¿Por qué? Con un alto costo también para ellos. Imagínate el costo, Claro. pero además ni siquiera están conscientes de ese costo, ¿ves? Porque
pues usen su tarjeta de crédito porque no tienen otra alternativa, pero lo que ellos sienten, muchos de ellos ni siquiera se han acercado a una institución financiera a pedir un crédito porque sienten que no son sujetos de. Y los que ya han ido sí ven que hay un tema de no tienen los papeles, no tienen los requisitos. Y hay otro gran obstáculo que ellos perciben en todo el tema de la formalización de los negocios, ¿no? Es decir, inscribirte en Hacienda es muy complicado, el gobierno no necesariamente me apoya, y lo que nosotros vimos no es que el gobierno no apoye, es Hay que no desinformación. saben dónde buscar esos apoyos, ¿no? Desinformación, ¿no? Y lo perciben como un gran obstáculo finalmente, ¿no? Maestra, pues sin duda un tema interesantísimo, como usted plantea, los micro y pequeños empresarios en este país son el motor de la economía. Definitivo. Y seguramente este asunto de que lo ven como una forma de subsistencia más que de negocio, ¿tendrá que ver algo con nuestra idiosincrasia o cómo lo ve usted? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Pati, sí hay un tema cultural detrás, ¿no? También hay mucho tema de tradición familiar, es decir, muchos de ellos tienen estos negocios porque en sus familias los tenían y los han venido manteniendo, pero también tiene que ver con esta incapacidad de consolidar o de administrarse de una manera más profesional, a pesar de que la mayor parte de los microempresarios, el 60%, tienen una licenciatura, fíjate, ¿no? Pues interesantísimo el tema, maestra, ya la estaremos invitando, por supuesto, Encantados de la vida. próximamente con este asunto que de verdad es un asunto que nos interesa a todos, Ana Cris, por el impacto que tiene en la economía y también por la posibilidad de poder ayudar a informarles a ellos Exacto. también, ¿no? Exacto. Además es un asunto generacional también. Yo les puedo decir desde mi experiencia personal que los jóvenes millennials de mi edad tienen mucho la idea de crear micro y pequeñas empresas ya por una tendencia socioeconómica, sociopolítica, y pues que vamos a ir viendo un crecimiento, ¿cierto, maestra? No, y además por un tema, ahí sí hay un tema de idiosincrasia. Los millennials, el 80%, también hemos hecho estudios sobre esto, el 80% dice, yo prefiero ser mi propio jefe que tener un jefe, pero tener un jefe como esta figura de autoridad en una empresa consolidada. Claro. La gran pregunta es, aunque seas un microempresario, hay jefes y hay subordinados. Entonces, Claro. hay que también ayudarles a los millennials a equilibrar esto, porque finalmente alguien tendrá que trabajar con ellos y habrá también figuras de autoridad, ¿no? Pero en efecto, en esta generación, acaba de ser de la Semana Nacional del Emprendedor, tuvimos la oportunidad de estar ahí presentando los resultados de un estudio sobre emprendedurismo, y la verdad es que hay cantidad de jóvenes interesados en crear estas empresas, y creo que lo que tenemos que hacer es darles un acompañamiento mucho más cercano. Es decir, no es nada más, ven, aquí está la información, sino asesorarlos a lo largo del proceso para ayudarlos a consolidar de mucha mejor manera y a conceptualizar mucho mejor sus negocios, de manera que tengan procesos formalizados, que tengan una serie de características que les van a permitir subsistir en el tiempo, ¿no? Perfecto, maestra Poiré, pues esta es su casa. Muchas gracias. Y seguiremos atentos a estos temas tan importantes para el país. Muy buenos días a la maestra Mercedes Poiré.